Profe, eh, tengo... ¿Se escucha? Sí, parece que sí. ¿Sí? Tengo una duda con un ejercicio que hicimos, que es la base de datos calidad de servicio del casino. En ese ejercicio nosotros tuvimos que omitir la variable género, que era variable sociodemográfica. Em, pero la verdad, profe, quedé como con la duda bajo qué contexto se elimina la variable género, porque en realidad casi en todos los ejercicios que hemos hecho siempre está para poder discernir más o menos para dónde va el análisis, por el tema de cuántos hombres y mujeres han respondido, pero no sé bien en sí qué, en qué momento va, en qué momento no iría o bajo qué contexto, o sería bajo el contexto del ejercicio en sí, del Vale, planteamiento del problema, voy a no sé contestarte. ahí. Voy a contestar tu pregunta, Michelle, porque ya Ya, entendí gracias. cuál era la pregunta. La verdad es que hay un error de concepto brutal allí detrás del tema este, y es que cuando tú haces un análisis factorial exploratorio o un análisis por componentes principales, las variables involucradas deben ser siempre variables métricas, es decir, variables cuantitativas. ¿Sí? Eh, por lo tanto, no podrías incorporar el género para un análisis factorial exploratorio o de componentes principales porque el género es una variable no métrica, es cualitativa. Ahora, tú me dirás, pero la escala de Likert también es cualitativa, pero la escala de Likert en particular dejamos, es ordinal, a diferencia del género que es nominal, dejamos las variables en escala de Likert para poder utilizarlas porque tienen un sentido numérico. ¿Me entiendes? Entonces, tú le permites a las variables en escala de Likert poder funcionar en un análisis por componentes principales o factorial exploratorio, pero no puedes hacerlo con otras variables que no sean en escala de Likert. Me refiero a las variables cualitativas, ¿sí? Solo ocurre con las variables en escala de Likert, ya sea de 5, de 7, de 9, de 10 puntos, da igual, pero que sea una escala de Likert. ¿Por qué? Porque son variables cuya escala tiene un sentido numérico, cosa que no ocurre con las otras variables cualitativas. Entonces, por eso género no debería ir en un análisis de calidad, por ejemplo, del servicio casino. ¿Por qué? Porque estás haciendo en ese caso un análisis factorial exploratorio. ¿Te fijas? Entonces, en ese caso, solamente se permiten variables métricas o como mucho variables en escala de Likert. Y allí no entraría el género. Ahora, si tú estás en un análisis factorial de correspondencia, ya sea simple o múltiple, claramente que sí puedes incorporar el género. ¿Por qué? Porque el análisis factorial de correspondencia, ya sea simple o múltiple, es para variables, perdón, es para variables cualitativas, ¿verdad? Y como el género es una variable cualitativa, lo puedes poner sin problema. ¿Mm? Yarela solo es que el concepto Yarela es análisis factorial exploratorio, componentes principales, variables métricas. Análisis factorial de correspondencias, variables no métricas. Por lo tanto, el género, ¿dónde lo puedes ocupar? En un análisis factorial de correspondencia, simple o múltiple, pero nunca lo vas a poder ocupar en un análisis factorial exploratorio o de componentes principales. ¿Por qué? Porque la variable género es una variable cualitativa, al igual que cualquiera de las otras sociodemográficas, ¿no? A no ser que, por ejemplo, tuvieras la edad medida en forma directa, es decir, 25, 32, 41, no sé, los ingresos, la estatura, el peso, y estuvieran medidas directamente, es decir, las variables serían cuantitativas o métricas, entonces allí sí las puedes usar y esas variables igual serían, perdón, sociodemográficas, ¿no?
Entonces, allí hay que tener un poco de cuidado. Creo que es mucho más sano, higiénico para la definición de la metodología que vas a usar, es el tipo de variable, más que si son o no son sociodemográficas. Las variables que puedes utilizar en un análisis factorial exploratorio o de componentes principales son siempre variables cuantitativas, o como mucho en escala de Likert. En el caso de las metodologías factorial de correspondencia, solo usan variables cualitativas o no métricas, y en su defecto, si la variable es cuantitativa, debería estar categorizada. ¿Sí? Sí, Abigail, porque si son variables cualitativas, entonces pueden ir en el análisis de correspondencia porque son cualitativas o no métricas. ¿De acuerdo? Entonces este es un tema de las variables, de cómo, del concepto que tengo de variable y si lo tengo claro, digamos. ¿Mm? Y es vital, o sea, esta etapa de... Por eso que en estadística 1 machaco yo tanto el tema de las variables, porque aquí es la clave. Si yo no tengo claro qué tipo de variable usar, con qué tipo de análisis, podría correr el peligro de hacer un análisis factorial de correspondencia con variables cuantitativas sin categorizar, por ejemplo. O incorporar un análisis factorial exploratorio, una variable cualitativa como el género, como el estado civil, como la religión. ¿Se fijan? Entonces, y eso es grave. ¿Los análisis de correspondencia no es necesario hacer análisis de fiabilidad? No, porque en el fondo automáticamente el programa te hace un análisis de fiabilidad, pero por dimensión. Te fijas que nos entrega el alfa de Cronbach para la dimensión 1 y la 2 cuando hacemos el análisis factorial de correspondencia. Entonces, el procedimiento ya automáticamente te entrega el análisis de fiabilidad. Lo que sí me gustaría aclarar es que independientemente del análisis que uno haga con las bases de datos, uno tiene que hacer el análisis de fiabilidad antes para poder confirmar efectivamente que el cuestionario o instrumento realmente está bien construido. Es en ese momento donde se hace el análisis de fiabilidad. Yo les he enseñado a hacer el análisis de fiabilidad una vez me llegan los datos. ¿Por qué? Porque es muy habitual que a uno le entreguen los datos. No, uno no ha sido partícipe del proceso de muestreo y de consecución de la base de datos. Entonces muchas veces llega y ya está. Pero lo lógico sería hacer el análisis de fiabilidad antes para el instrumento, para confirmar, verificar que el instrumento ha sido bien construido. El ACP, ¿cómo lo podemos reconocer de alguna forma más específica? A ver, aquí hay un poco de cierto enredo. César, tu pregunta va prácticamente en la misma línea de la pregunta de Abigail, así que voy a contestar las dos en una. El análisis el análisis de componentes principales es un análisis que se hace con un objetivo claro, y ese objetivo es procurar reducir las dimensiones de análisis que tú tienes de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú tienes una base de datos con 30 variables, que te interesa estudiar, todas ellas cuantitativas, o en escala de Likert, tú no podrías hacer un análisis que contenga las 30 variables y las 30 te puedan tributar información a la vez. Entonces, lo que hace la ACP es intentar coger todas las variables, esas 30 variables, y reducir el número de dimensiones del análisis, que originalmente son la cantidad de variables que tú tienes, que en este caso serían 0. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es el objetivo en el análisis de ACP? Es reducir el número de dimensiones del análisis. Ahora,
pero el AFE es igual. No, el AFE lo que hace y su objetivo es reconocer una escala que previamente ya esté definida. Por eso hablan ustedes del SERQUAL. No es que siempre sea SERQUAL, es el que ustedes conocen, pero yo les entregué un documento en el que habían otras escalas, como la felicidad, como la lealtad, ¿cierto? Y algunas otras más, que tienen una composición distinta, pero que siguen siendo escalas previas a las que hay que obedecer cuando tú haces un análisis factorial exploratorio. Entonces te fijas que los objetivos son distintos. En el caso del ACP es reducir las dimensiones de análisis para que se facilite un poco el análisis, y en el caso del AFE es reconocer la escala previa que se ha planteado para intentar explicar a través de esa escala previa el análisis de tus datos, en este caso de la calidad percibida, ¿no? Que es a la que obedece el SERQUAL. ¿De acuerdo? Yarela, el análisis de fiabilidad uno debería hacerlo siempre para el cuestionario, pero para ver si el cuestionario está bien construido. Ahora, cuando el cuestionario está bien construido, lo lógico sería hacer el análisis de fiabilidad siempre que vayas a aplicar un análisis para variables métricas, o sea, AFE o ACP. ¿Me entiendes? En el caso de el análisis factorial de correspondencias, normalmente no hacemos análisis de fiabilidad porque justamente la consistencia la hace la propia metodología, pero para cada dimensión del análisis, que en este caso siempre son 2 dimensiones, ¿no? Esto, no entiendo, digáis la primera pregunta, dices, y de correspondencia, si es que las variables son nominales u ordinales. No entiendo. Lo que está claro es que el análisis de correspondencia simple solamente trabaja con 2 variables y el múltiple trabaja con más de 2. ¿Vale? Ahora, ¿qué variables puedes usar en el análisis factorial de correspondencia? Solamente variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales, o bien variables cuantitativas que estén categorizadas. Sí, voy a subir el desarrollo del taller. Creo que es mucho mejor que lo vean y así lo pueden parar y seguir y parar y seguir, y cuando lo puedan ver y tengan tiempo, ¿vale? Creo que es mejor que esto. Profe, ¿Sí? consulta, cuando en el taller usted sale, o sea, usted la pregunta 3 tiene que ver con el tema de ver a través sociodemográficamente el perfil de los clientes. ¿Nosotros en ese instante ocupamos la tabla de frecuencia Perdóname, o de contingencia? perdón, no entendí, Matías. Que Repíteme la pregunta, por favor. En el taller, la última pregunta, si no me equivoco, dice que elaboremos un perfil de los clientes, ¿ya? ¿Ya? De acuerdo a los atributos o en cuanto a sociodemográficamente. ¿Ya? Esa pregunta nosotros la analizamos a través de una tabla de contingencia de frecuencia, o sea, contingencia o frecuencia, o cómo es la respuesta a esa pregunta. El taller ya lo entregamos, ¿verdad? Sí, lo entregamos el 9. ¿Cierto? Ya. A ver, yo para poder responder tu pregunta, te quiero yo preguntar otra cosa primero. Si tú tienes que hacer una segmentación, ¿sí? Porque eso es lo que se pedía en la última, dice, junto al análisis realizado, espérame, voy a compartir.
Un segundo. Lo que quería yo era... Aquí. No podía presentar. Denme un segundo para que lo podamos ver. Bien. Un segundito y ahora voy contestando las otras preguntas. Ya, decía, junto con el análisis realizado anteriormente, la gerencia solicita una segmentación de los clientes en función de las variables sociodemográficas realizadas. ¿Sí? Bien, entonces yo te pregunto, ¿qué metodología conoces tú que te permita hacer una segmentación o una caracterización de los individuos que estás analizando? ¿Qué metodología conoces? O sea, yo diría la factorial, ¿Cuál pero esa era factorial? la exploratoria. ¿Te refieres a un análisis descriptivo? Sí, porque, Pero es que esa no es una segmentación. o sea, ¿para qué le voy a mentir? Yo en esa tuve como 2 horas y ocupé al final una tabla de contingencia. Ya. Lo que pasa es que la tabla de contingencia o las frecuencias lo que te van a decir es todas por separado. ¿Me entiendes? A lo mucho la tabla de contingencia te las va a dar 2 a 2, pero variables sociodemográficas habían más de 2, eran 5 me parece. ¿Me entiendes? Entonces, alguien podría decirme, ¿qué metodología conocen que me permita trabajar con más de 2 variables? Es decir, multivariable. ¿Qué metodología conocen que les permita hacer una segmentación o una caracterización de los individuos que está analizando? Un ¿Una análisis, agrupación? creo que un análisis factorial de correspondencia múltiple. Un análisis factorial de correspondencias múltiples, claramente. El objetivo del análisis de correspondencias es la segmentación, es la agrupación de los individuos en grupos con características similares. Siempre estamos haciendo eso en el análisis de correspondencias. ¿Se acuerdan? ¿Qué características tenían los supermercados? ¿Qué características tenían los productos de limpieza? ¿Por qué la gente compraba una determinada marca de delivery? ¿Se acuerdan? Entonces, en el fondo, en la letra E lo que tenían que hacer era un análisis factorial de correspondencias múltiples para poder generar esa segmentación y poder decir las características que tenía cada grupo de clientes. Por eso es importante que ustedes no solo trabajen la parte metodológica de la herramienta, de la metodología, sino que también conozcan el contexto, para qué se hace, por qué se hace, con qué tipo de variables se hace, porque en definitiva es la única manera que ustedes después, cuando no tengan a nadie que les diga lo que deben hacer, apenas tengan los datos o tengan que hacer alguna actividad que les encomienden, van a tener que saber cuál es el objetivo de cada metodología y a partir de allí decidir, como necesito hacer esto, entonces puedo usar esta metodología y no esta otra. Pues tengo que tenerlo claro, ¿se fijan? Un análisis de correspondencias es una herramienta multivariante para usar. Y por eso es multivariante, porque me permite que todas las variables me permitan caracterizar a esos grupos o esos segmentos que se van formando. Recuerden que uno busca relacionar las categorías de las variables dentro de las mismas variables y entre las variables. Entonces eso me permite hacer agrupaciones, ¿sí? En cambio, el análisis exploratorio, me refiero al análisis
descriptivo al análisis exploratorio, son análisis que en el fondo permiten tomar una foto de la situación, pero no me permite establecer relaciones. Alguien podría decir, oye, pero podemos usar el coeficiente de correlación. Bien, si las variables son cuantitativas, genial. Pero solo dos variables, 2 a 2. Y si tengo 20, no tengo manera de usar las 20 a la vez. Ahora, si estamos en el caso de las correspondencias múltiples, como era el caso del apartado E, entonces, ¿qué herramienta tengo? La tabla de contingencia, pero allí solo puedo 2 también. Es decir, tendría que ir haciéndolas 2 a 2 con cada combinación, lo cual tampoco me permitiría tener en forma simultánea todas las variables. Entonces, casi por defecto, tengo que decantarme por el análisis factorial de correspondencia. ¿Sí? Entonces, sí, en el apartado E era un análisis factorial de correspondencia. Voy a contestar las que me han hecho antes, que han ido ocurriendo en un segundo. Ya te contesté, Michelle, sí voy a subir la revisión. Para reconocer el análisis de correspondencia debo fijar siempre en las variables, Abigail, según el tipo de variable, cualitativa o cuantitativa. Sebastián, está... En el análisis de correspondencias múltiples, Sebastián, todas las variables deben ser cualitativas y si hay alguna cuantitativa debe ser categorizada. ¿Vale? La variable en escala de Likert no es una variable cuantitativa, es cualitativa, por lo tanto entra directo, no debes categorizarla. Hay posibilidades que al momento... aquí no veo quién me levanta la manito. Dame un segundo, Michelle, para poder contestarle a Paulina. Ahí voy. Hay posibilidad que al momento de ponerle adjetivos a las dimensiones haya más de un adjetivo que los identifique. Sí, claro, Paulina. El adjetivo es una cuestión tan personal que muchas veces uno puede llamarla de una manera y otro de otra, pero generalmente tienen que ser sinónimos. No significa que tú le vas a llamar, voy a poner un ejemplo nada más, que tú vas a decirme que la dimensión 1 es el estado de ánimo y otra persona me diga que la dimensión 1 es la religión, por ejemplo, los hábitos religiosos. Te fijas que no tendrían nada que ver, es decir, pueden tener nombres similares, pero tienen que ser conceptos similares también. Podrían ser sinónimos, parecidos, pero no pueden ser contradictorios, porque entonces una de las dos personas está equivocada. Lo que sí está claro es que no hay un adjetivo único para esa dimensión, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que cuando usamos una de las variables latentes de la calidad percibida, por ejemplo, la seguridad, había veces que en vez de seguridad usamos otro adjetivo, ¿sí? Sobre todo cuando estamos trabajando con las componentes principales, poníamos seguridad, lo llamábamos de otra manera, ¿sí? Pero insisto, deben estar conectadas esos adjetivos. Catalina, se me confunde cuando debo categorizar las variables para un análisis de correspondencias. ¿Cómo me doy cuenta que debo categorizar? ¿Qué es un análisis de correspondencia? ¡Wow! Volvemos otra vez a lo de antes. Un AFE resiste solo variables cuantitativas y un análisis de correspondencia solo variables cualitativas o bien cuantitativas categorizadas. Por lo tanto, si tú vas a categorizar una variable cuantitativa es porque vas a hacer un análisis de correspondencia. Porque si fueras a hacer un AFE no categorizas nada y trabajas con las variables cuantitativas como corresponde. ¿Te fijas? O sea que siempre que pides segmentación sería un análisis factorial de correspondencia. Claro, ese es el objetivo. La agrupación, la consecución de grupos homogéneos
y de alguna manera esto viene dado porque, acuérdate que se establecen relaciones, y ese es el objetivo del análisis de correspondencia, establecer relaciones entre las categorías de una misma variable y las categorías de distintas variables. Entonces, eso, de alguna manera, es lo que engloba la caracterización o la segmentación. ¿Sí? Michelle, dime, ahora sí. Profe, tengo una duda con respecto a un poco conceptual. Cuando nosotros hacemos la tabla en análisis de correspondencia de escalamiento óptimo, nos genera el historial de iteraciones. Ya, y aquí tenemos la varianza explicada y la pérdida. Esa pérdida, ¿a qué se refiere, profe? En sí, el concepto de pérdida cuando hacemos esta tabla, ¿a qué se refiere? No entiendo muy bien qué significa. ¿Qué pérdida es esa? La pérdida se refiere a cuánta capacidad de explicación pierdes en el proceso. Porque tú, cuando haces procesos factoriales, ya sea exploratorios o de correspondencia, ese proceso factorial es una reducción de la dimensión. A eso se refieren los procesos factoriales, ¿no? A reducir el número de factores para poder hacer los análisis. Entonces, voy a usar un ejemplo para que podamos hablar sobre cosas concretas. Profe, entonces siempre es mejor que sea lo más baja posible cuando la varianza sube, la varianza total sube y la pérdida baja, porque en ese sentido la capacidad explicativa es mejor, mientras menor sea la pérdida, una cosa así. Claro, en la medida que tú pierdes menos capacidad de explicación, entonces voy solo a poner un ejemplo para que lo podamos hablar sobre hechos consumados. Esto es en el fondo lo que tenía, no es este la base de datos del taller, pero esto era lo que debían hacer. Los datos sociodemográficos les permitían hacer un análisis factorial de correspondencia. Lo que te decía, la pérdida te indica cuánta capacidad predictiva has perdido en el proceso. Entonces, claramente, cada vez que tú tienes un total de varianza explicada que es mayor que la cantidad perdida, claramente tu análisis va a ser mejor. En cambio, cuando la pérdida, esa capacidad predictiva que tiene este modelo, porque a la larga detrás de esto hay un modelo, hace que mientras mayor pérdida tenga de la capacidad predictiva, entonces peor va a ser o menos varianza explicada voy a tener. ¿Te fijas? Porque va en directa relación, mientras yo más explico, varianza explicada, debería ir disminuyendo la pérdida. El problema es que a veces explico menos y la pérdida es mayor, y eso indica que el análisis que tú estás viendo, que el análisis que vas a realizar con todos los resultados, no va a ser un buen análisis. En realidad, en el historial yo lo que siempre procuro explicarles es que solo la mirada que uno tiene para decir, ah, voy bien o ah, estoy mal. No es que haya que explicarla, sino que es información para mí, para saber qué tipo de análisis tengo, para valorarlo previamente, ¿no? Entonces tú miras aquí, tengo una cantidad de varianza explicada mayor que la pérdida, claro, pero son prácticamente iguales. Es decir, estoy teniendo una capacidad predictiva perdida
que es prácticamente lo mismo que estoy explicando. Conclusión, el análisis no va a ser demasiado bueno. ¿Te fijas? Claro, vengo aquí y efectivamente hay una dimensión que tiene una consistencia importante, pero la otra tiene una consistencia baja. ¿Te fijas? Entonces, hay una directa relación entre los resultados del modelo y estos totales explicados y cantidad perdida de la capacidad predictiva, ¿no?, que tiene el modelo. No sé si he contestado tu pregunta, Michelle. Sí, profe, gracias. Cuando la pérdida, un segundo, cuando la pérdida es mayor respecto a la varianza, indica que el análisis no es muy... Sí, sí, lo que acabo de comentar. ¿Qué otra cosa les complica? ¿Qué otra cosa puedo aclarar? Solo el ejemplo para que vean, en este caso es otra base de datos distinta, ¿no? Entonces esta era un análisis factorial exploratorio, porque era la calidad percibida la que estábamos analizando de la plataforma online, ¿sí? Me parece que esta es la misma del taller. Y en el fondo, con estas variables sociodemográficas, yo podía hacer la caracterización. ¿Se fijan? Entonces no es necesario depurar, no debo eliminar ninguna. Todas las variables tienen una capacidad discriminatoria por sobre 0,2. Y entonces el resultado, aquí está, este es el que me permite hacer la caracterización, ¿no? ¿Qué tipos de grupos de gente hay? Fíjense, 60 años y más que se caracterizan por ser dueñas de casa. Ahí tenemos un grupo. Luego tenemos aquí a la gente casada, que suele ser indistintamente hombres y mujeres, de entre 40 y 59 años. ¿Se fijan? Luego tenemos aquí un grupo de gente que está cesante, que no tiene trabajo, que son generalmente jóvenes. ¿Se fijan? Entonces esta era la caracterización de la que se hablaba en la letra E. A más ejercicios donde los que hemos ido haciendo en clases. Lo que pasa es que creo yo también que ustedes tienen que explorar y explotar más los ejercicios. Se quedan solo con lo que reconocer las variables y a lo mejor habría que ir todavía un poco más allá. ¿Qué más puedo hacer con esos datos? Probablemente con la mayoría de ellos puedan hacer, además del análisis, por ejemplo, factorial exploratorio o un ACP, a la vez puedan hacer un análisis de correspondencia. Perdón. Buscaré de todas maneras algún otro ejemplo que tenga de algún otro taller de años anteriores como para poder subirlo, Paulina. Voy a mirar. En caso que educación solo explica la dimensión 1, ¿no se debería eliminar? No. Claramente no, porque explica solo la educación, o sea, perdón, explica solo la dimensión 1, pero te está ayudando a explicar más de tiene una capacidad discriminatoria mayor de 0,4, es decir, está bastante alejada del centro de gravedad, por lo tanto va a ser una ayuda el nivel educativo para intentar explicar, ¿no?, la caracterización de los grupos. El hecho que solo es como si tuviéramos que eliminar estado civil porque solamente me ayuda a explicar la dimensión 2. ¿Te fijas? No.
mientras sean buenas discriminadoras, da igual si me ayudan mucho en una sola dimensión y no en la otra, pero lo importante es que me ayuden y me aporten a hacer esa agrupación o esa segmentación. Por supuesto que edad es la que más me ayuda porque me tributa a ambas dimensiones, pero no es motivo para ser eliminada que solo te aporten una. De hecho, tú decías educación, por ejemplo, y fíjate que el nivel educativo, pensando en que aquí está la dimensión 1, perdón, me olvidé dejarlo en silencio. Aquí está la dimensión 1, ¿cierto? Entonces teníamos, ya se nos fue, el nivel educativo. Entonces, si esta es la dimensión 1, fíjate el nivel educativo, teníamos enseñanza media, superior, ¿cierto? Voy a colorearlo para poder distinguirlo mejor. Ahí estaba, enseñanza superior y enseñanza media. ¿Se fijan? Entonces, claramente, esta es la dimensión 1 y fíjate que el centro de gravedad está aquí. Entonces, claramente te ayuda, te separa, ¿cierto? Y te dice que, en el fondo, la gente que tiene enseñanza media tiene unas características distintas a las que tiene la enseñanza, el grupo de gente que tiene una enseñanza superior. ¿Te fijas? Entonces aquí estas personas se caracterizan por tener un nivel educativo superior. ¿Sí? Ese nivel educativo sería técnico profesional, seguramente universitario. ¿Sí? Entonces, esa es la ayuda que te prestan las variables en función de una determinada dimensión. En el caso de la dimensión 2, si tú te fijas, ¿qué variable tributaba todo a la dimensión 2? Era el estado civil. Entonces, si tú te vienes aquí y miras el estado civil, ¿dónde está el estado civil? El estado civil está aquí. Entonces, ¿te fijas? Si esta es la dimensión 2, te va a ayudar a separar a qué. Aquí tienes a la gente soltera, aquí tienes a la gente casada y están separadas porque tienen características diferentes. ¿Te fijas? Ese es un poco el sentido. Entonces no es que no sirvan, no es que no ayuden, es que ayudan más a una dimensión que a otra, pero siguen siendo absolutamente nutritivas para la explicación. ¿Qué otra consulta? ¿Qué otra cosa podemos aclarar? Sí, Abigail. Creo que aquí es clave, perdón, es clave el tener claro el tipo de variable y los objetivos de cada metodología. ¿Sí? Porque en definitiva las cosas que te llevan a hacer una u otra actividad tiene que ver con las variables. A ver si puedo ir un segundo. A ver si puedo ir a la pizarra.
Ya, me lleva el Jamboard. Me es más fácil escribirlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que tener claro? Lo primero es el tipo de variables. Si tú tienes variables cualitativas, ¿qué puedes hacer con esas variables cualitativas? ¿Qué metodologías puedes usar? Bueno, tienes el análisis factorial de correspondencias, simple y múltiple. Simple y múltiple. ¿Fijas? Ahora, si dentro de estas variables hay variables cuantitativas, no pasa nada, las categorizas. Entonces, aquí tenemos otro elemento que habrá que considerar, ¿cierto? Serán cualitativas, pero también puedo cuantitativas categorizadas. Bien, ahora, ¿solo puedo aplicar análisis factorial de correspondencias simples o múltiples con las variables cualitativas y las cuantitativas categorizadas? Sí, pero siempre y cuando el objetivo sea caracterizar a los grupos, ¿cierto? ¿De qué otra manera me puede servir? Llamémosle caracterizar a los grupos, o lo que sería lo mismo, establecer relaciones entre las distintas categorías. Entonces, aquí la clave es esto. Si ese es tu objetivo, entonces puedes hacerlo solo con las variables cualitativas o cuantitativas categorizadas, pero siempre y cuando el objetivo sea este. ¿Te fijas? Ahora, si tu objetivo no es caracterizar y tu objetivo es otro, entonces no necesitas aplicar análisis factorial de correspondencias simples o múltiples. ¿Te fijas? Ahora, con las variables cuantitativas o como mucho en escala de Likert, ¿qué puedes hacer con ellas? Puedes hacer un análisis factorial exploratorio, ¿cierto? Claro. O puedes hacer una ACP. Claro, ¿y cuál sería el objetivo? Bueno, si vas a hacer el AFE, entonces tu objetivo es confirmar la escala previa dada, ¿no? Y si vas a aplicar, y con eso tratar de explicar tu contexto, y si fuera el objetivo simplemente reducir las dimensiones de un análisis, entonces simplemente usarías el ACP. ¿Te fijas? Entonces yo con esta puedo hacer ambas, ACP o AFE. ¿Cómo elijo cuál? Pues dependerá del objetivo que yo tenga. Si mi objetivo es confirmar la escala, entonces tengo que hacer el AFE. Si mi objetivo es reducir la dimensión solamente del análisis porque no tengo una escala previa, entonces tendré que hacer ACP. Entonces tiene que ver más con
el objetivo y el tipo de variable a la vez, ¿no? Para poder decidir cuál metodología utilizar. Y por supuesto que aquí entrarán después, nosotros no las vemos, pero ustedes las ven después en otras asignaturas, donde entran las metodologías de los modelos de regresión múltiple, por ejemplo, que son metodologías, ya no son de interrelaciones, sino que de relaciones, y las que ven después en investigación de mercado, donde probablemente vean los clústeres o el análisis discriminante. ¿Se fijan? Entonces siguen siendo metodologías multivariantes, pero tienen objetivos diferentes, ¿sí? De allí tan importante es esa primera tabla de clasificación de las metodologías que yo les entregué cuando empezamos el análisis multivariante. Esa sería muy bueno no perderla de vista, porque ahí un poco está la clave, ¿no? ¿Dónde encajan estas metodologías? ¿Cuáles son sus objetivos? Y qué tipo de variables permiten trabajar con ellas, ¿no? No sé si he aclarado mejor tu duda, Abigail. A ver. No logro entender cuándo es un ACP o AFE. Brian, con lo que yo acabo de explicar, ¿tú lo has entendido mejor? Indícame si lo has entendido mejor. Todos los Profe, sí, ahora entendí un poco mejor cómo me explicó. Estupendo. Sebastián, en cualquiera de los ejercicios de análisis factorial de correspondencias, tú tienes que hacer categorización. La puedes hacer con cualquier variable cuantitativa. De hecho, nosotros dejamos de tarea en el ejercicio de los proyectos que hagan la categorización de los montos y la categorización de los puntajes. En la misma plataforma en la misma base de datos que nosotros usamos para ahora mismo te digo. O sea, tú puedes usar cualquiera de las bases de datos para categorizar. En hábitos, por ejemplo, también tiene hábitos. No, porque había eliminado yo las variables edad y esas cosas. Intención de uso. Claro, aquí están solamente las... Ya, voy a poner completa la base de datos de hábitos, Sebastián, para que puedan hacer una categorización e incorporen a las variables que ya están de hábitos, incorporen algunas variables cuantitativas categorizadas para que hagan los procesos. ¿De acuerdo? Me lo voy a anotar porque si no... Vale. A ver, ¿qué otra cosa más? En la base de datos hay que categorizar. Claro, exactamente. De hecho, lo hicimos el martes primero. Hicimos el proceso de categorización donde yo les enseñé a hacerlo. Lo hicimos con monto, lo hicimos con puntaje. Y de hecho, quedamos en que ustedes iban a agrupar categorías que nos daba que tenían que ser agrupadas, ¿no? Porque habían dos categorías casi pegadas una con otra. Creo que ya contesté tu pregunta, Sebastián.
con la base de datos que voy a subir de hábitos, le voy a agregar las variables cuantitativas para que las puedan categorizar. Abigail, claro. Lo que pasa es que en todos, en general, cada vez que tú vas a aplicar una metodología estadística, da un poco igual, da un poco igual qué metodología, tú siempre tienes que tener claro el contexto. Es decir, ¿en qué contexto está? ¿Cuál es el objetivo? Y luego ya ver el análisis que puedes aplicar a esos datos. ¿Te fijas? Ahora ya allí, teniendo claro cuál es el objetivo y cuál es el contexto, vas a la base de datos y miras las variables a ver si se condicen con lo que tú puedes hacer según el objetivo, ¿no? Vale, Michelle. Sí, yo creo que ya estábamos terminando. Eliminar una variable, agruparla, que es mejor. No, la agrupación se refiere a agrupar categorías, no variables. Las variables no se pueden agrupar. Las variables, si no tienen un nivel de importancia según el criterio que hemos definido, ya sea para variables cuantitativas o cualitativas, ¿no? Ya sea metodologías factoriales de correspondencia, o sea, factorial exploratorio ACP, las variables son eliminadas del análisis y en el caso de las correspondencias, las categorías son las que se unifican, ¿vale? Las que se agrupan, pero no las variables, las categorías. Sí, en general, todas aquellas variables que tienen una capacidad discriminatoria muy cercana al centro de gravedad, significa que esa variable tiene poca capacidad discriminatoria y te va a ayudar poco a segmentar y por lo tanto no tiene mucho sentido que la incorpores en el análisis. Por eso se suelen eliminar. Es que no sé a qué gráfico te refieres, no. ¿Te refieres al diagrama de los puntos categoría? Claro, es aquí donde cuando dos categorías de una misma variable están juntas, deberían ser unificadas. Por ejemplo, aquí tú tienes estas dos categorías juntas. No significa que las puedes agrupar, porque son de variables distintas. Cuando son cercanas y la variable es la misma, es decir, son categorías de una misma variable, allí tiene sentido la unificación, allí tiene sentido la agrupación. Si son distintas variables, es lo que estás haciendo, ahí es el proceso de caracterización. Estás diciendo que aquí los cesantes se caracterizan por ser jóvenes entre 18 y 29 años, solteros con educación superior. ¿Te fijas? Profe, es que me refiero a otra cosa. No sé si me escucha. Sí, sí te oigo. Ya. Lo que pasa es que igual en un ejercicio, o en dos creo de los que hicimos, pasaba que, por ejemplo, una variable debería ser eliminada para ver si mejoraba el resultado del análisis, pero al revisarla en esos gráficos que está mostrando ahí, salía que habían algunas que se podían agrupar. Entonces usted también dijo que se podía hacer eso y ver el resultado. Yo me refiero a si la prueba, por ejemplo, pasara eso, porque como ahí el tiempo es más acotado, ¿qué sería mejor? ¿Eliminarla o tratar de juntarlas que están como cercanas? No sé si me... Sí, pero es que son dos cosas distintas. Es que tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Comer, no sé, cazuela o salir a andar en micro? ¿Me entiendes? No me estás haciendo elegir entre dos cosas que sean comida, en el ejemplo que yo te estoy dando. En este caso, tú me estás diciendo, ¿qué es mejor, eliminar o agrupar? Es que son dos cosas que tienen objetivos distintos.
Claro, es que son distintas, pero me acuerdo que usted en un ejercicio dio que se podían hacer esas dos opciones, pero obviamente hay Pero que buscar la que sea mejor para el análisis. es que te vuelvo a repetir, son dos cosas distintas. Tú haces primero la agrupación en las categorías. Suponte tú que la variable, en este caso no hay categorías que estén muy pegadas, pero ponte tú aquí, independiente y dependiente. Estas dos categorías yo las podría unir, ¿te fijas? Ahora, si la variable en este caso era, no sé, estamos en la plataforma online, un segundo, estamos aquí, en la situación laboral, me parece que sí. Entonces, en la situación laboral teníamos dependiente e independiente que están muy cercanos. Entonces, el tema es, situación laboral, ¿es una variable que tenga una capacidad predictiva importante? Situación laboral sí, porque está muy alejada del centro de gravedad, entonces no tiene sentido que yo la elimine. Pero sí tiene sentido que haga una unificación de sus categorías, porque hay dos categorías que están muy pegadas, por ejemplo. Ahora, suponte tú que ocurra esto y que además situación laboral estuviera aquí. Claro, a eso me refería. En ese caso, tú puedes, que seguramente es el ejemplo que yo di, tú primero, antes de eliminar, porque la capacidad predictiva está en juego en el fondo, ¿no? No me ayuda a, perdón, la capacidad discriminatoria, no predictiva, no me ayuda a discriminar suponiendo que estuviera muy bajita. Entonces tú dices, tú piensas, ¿no? El razonamiento que uno debería hacer es, a ver, esta variable no me está ayudando porque hay categorías que sobran, es decir, estas dos categorías deberían ser una y eso podría ayudar a que la capacidad discriminatoria mejore. Entonces tú primero haces la unificación de las categorías y después valoras, ¿será necesario eliminar o no? ¿Te fijas? Sí, ahí Entonces, sí. exactamente, van en momentos distintos. Yo no llego y elimino porque podría ser que el no tener capacidad discriminatoria sea porque estas dos categorías deberían estar en una misma y a lo mejor por eso no es capaz de discriminar a los individuos. ¿Te fijas? Entonces primero hago una y luego si ya no nada, entonces ya la elimino directamente. Ya ahí sí, profe, muchas gracias. Vale. Muy bien, ¿algo más? No. Perfecto. Entonces, me llevo 3 tareas, no, 2. Voy a subir otro vídeo con un ejercicio adicional, como el taller, algún taller de año o de semestres anteriores, y subir la base de datos de hábitos con sus variables cuantitativas para que puedan categorizar variables e incorporar a el análisis y puedan hacer ese proceso. ¿De acuerdo? Pero como digo, todas las bases de datos que tienen las pueden aprovechar intentando sacar más información en función de los objetivos, ¿no? Sí, apenas me llegue al correo. Pasa un tiempo, no es inmediato como el que ocurre como es en Blackboard. Entonces, a veces, dependiendo del tamaño del video, se demora, no sé, 1 hora en llegarme el archivo, ¿vale? Así que sí, apenas lo tenga, lo subiré, ¿de acuerdo? Brian, ¿querías decirme algo?